Hermanos, qué gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Siempre lo digo, es un gran privilegio, ¿verdad? Y estoy emocionado durante las vacaciones y el tiempo ahí que tuvimos en diciembre. Fue muy bueno porque pude también ingresar a los videos que están ya pregrabados ahí en la página de YouTube de Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Les quiero recordar que se sigan metiendo, ¿verdad? Que se sigan haciendo suscripción para que les puedan llegar las notificaciones, le piquen también ahí a la campanita. Es importante que estén familiarizados, pues ahí se suben todos los temas, las predicaciones que tenemos los domingos también aquí en la iglesia. Se quedan también grabados los estudios que tenemos los miércoles. Si por ahí este es el primer miércoles que tú te estás uniendo a este libro o este estudio del libro de Judas, vas a ver que vamos en la parte 4, pero la parte 1, 2 y 3 están ya grabadas, están en el canal. Así que aprovecha, hermano y hermana, todo este contenido, ¿verdad? Que por la gracia de Dios hemos podido ir subiendo. Queremos darlo, ¿verdad? A la iglesia para seguir creciendo también espiritualmente. Y pues bueno, hermanos, les rogamos que nos sigan también en las redes sociales y que nos ayuden a seguir, pues, compartiendo, ¿verdad? Así que sin más preámbulo, hermanos, vamos a ver ahí la carta de Judas, vamos al capítulo 1 y vamos a leer primeramente el versículo 12 en adelante para ver el contexto en el cual nos vamos a estar basando en esta noche. Judas capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: estos son manchas en nuestros ágapes, así los describe el escritor en esta noche. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice la palabra de Dios que son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Dice también que son como árboles otoñales que no tienen fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El versículo 13 dice que son fieras, ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Son también como estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, acuérdense que dentro del estudio de Judas estamos estudiando literalmente el perfil del apóstata, ¿verdad? Las características de los apóstatas, los síntomas de la apostasía, a los cuales hacemos bien al prestar mucha atención y estudiarlos, ¿verdad? Porque aquí mismo en el libro de Judas, dentro de los primeros versículos, nos dice Judas que estos hombres se han introducido encubiertamente. Si tú lees ahí en tu Biblia Judas capítulo 1, ¿verdad? Bueno, ahí en el primer capítulo es el único que tiene. En el versículo 1 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Esto qué quiere decir? Que entran con sutileza, ¿verdad? Dentro del cuerpo de la iglesia, se introducen con cierta sutileza sin advertir del peligro que traen dentro de ellos y también de sus intenciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el apóstata muchas veces se hace experto para imitar el comportamiento del cristiano. Muchas veces tratan de imitar, ¿verdad?, la piedad, pero como dice también la palabra de Dios, niegan con su vida la eficacia de ella. Entonces, hermanos, en primer lugar en esta noche vamos a ser conscientes que la iglesia no está lleno de puros santos y santas, ¿verdad? Bueno, los que fueron, los que pusieron su fe y su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, dice la palabra que somos hechos santos gracias a los méritos de Cristo, pero hay muchos otros que han hecho imitación, ¿verdad?, cristiana, pero que no fueron hechos santos porque nunca han reconocido a Cristo en sus vidas.
Entonces, hermanos, estamos viendo todo el perfil de los apóstatas. Hemos ya recorrido hasta este momento 11 versículos en donde vimos también algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Nos hablaba acerca de la rebelión, ¿verdad?, de Coré. Nos hablaba también de la pelea del arcángel Miguel cuando se estaba disputando el cuerpo de Moisés. Estaban hablando también acerca del error de Balaam, acerca de la rebelión de Coré. Bueno, hermanos, hemos encontrado un sinfín de características, de ejemplos ilustrativos para ir entendiendo más acerca de la apostasía. Acuérdense también, en segundo lugar, que los apóstatas funden a la iglesia. El libro de Judas son los hechos de los apóstatas que funden a la iglesia. Es decir, que el principal objetivo que el apóstata tiene es parar con el crecimiento espiritual del cristiano y desviarlo también de la fe, que caiga en la misma apostasía. Entonces, fíjense muy bien, en el versículo 12 nos empieza a relatar el estudio de esta noche, que son estos hombres, los que dice que Judas se meten encubiertamente, estos falsos maestros, estos apóstatas, ¿verdad? Dice el versículo 12, que son como manchas en vuestros ágapes. Y ahí nos vamos a parar. Literalmente, esta primer parte, ¿verdad?, de nuestro estudio, ahí está también el apoyo de la Filmina, nosotros lo podríamos traducir, manchas de ágapes, lo podríamos traducir como rocas escondidas. Literalmente está haciendo énfasis en que son como rocas escondidas. Y tiene una referencia, ¿verdad?, bien especial, porque el autor tiene en mente lo que son los arrecifes. Estos arrecifes que se dejan ver solamente cuando la marea baja, ¿verdad? Cuando la marea está bajita, bueno, entonces muchos de los barcos se pueden dar cuenta que hay unas rocas que pueden causar daño severo, ¿verdad?, dentro de las partes del barco. Pero cuando la marea no está baja, hermanos, los arrecifes no se alcanzan a ver por completo. Y muchas veces, ¿verdad?, en situaciones de naufragio también vemos a los barcos que van acercándose al puerto y mientras se acercan a la orilla, ellos fueron rasgados de una manera muy profunda por estas rocas que estaban escondidas. La misma metáfora, ¿verdad?, analogía o alegoría está utilizando el autor. Estos apóstatas muchas veces son como estas rocas escondidas, que tú puedes muchas veces tener contacto con ellos, puedes empezar a frecuentarlos constantemente, por afuera se pueden mostrar de alguna forma, pero no conoces realmente lo que hay debajo de la marea, debajo del mar. Y son como estas rocas que simplemente afectan también nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios entonces que son como estas rocas escondidas, como estos arrecifes que están escondidos y que causan mucho daño a los barcos. En segundo lugar, en el versículo 12, dice algo bien interesante. Dice que comen impúdicamente y en tercer lugar dice que se apacientan a sí mismos. Dentro de este versículo, hermanos, podemos ver dos características también elementales y para esto tenemos que viajar también al libro de los Hechos y el problema que tenía la iglesia en Corinto. Ustedes recordarán en la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 11, ¿verdad?, en adelante, Pablo empieza a tratar un tema que es muy importante dentro de nuestra fe y nuestra práctica religiosa. Es la institución de la Cena del Señor. Tenemos dos mandatos como cristianos: bautizarnos, ¿verdad?, en aguas, y en segundo lugar, participar de la Santa Cena. El Señor Jesucristo lo había dicho muy bien. Todas estas cosas que yo les he enseñado, ¿verdad?, también les anuncio que ustedes tienen que partir el pan, tienen que beber de la copa y hacerlo todas las veces en memoria del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos a ese contexto de Corinto, Pablo les escribe porque ya los creyentes estaban tomando como pretexto estas reuniones que se hacían
para empezar primeramente a tomar provecho y alimentarse físicamente, y en segundo lugar celebraban la cena del Señor pero de una manera no correcta. Estos empezaban a emborracharse por medio del vino que se daba, y estos empezaban, pues en pocas palabras, a cotorrear, ¿verdad? En vez de hacerlo de una manera santa y con el honor y el respeto que se merece. Y precisamente a eso está haciendo alusión Judas cuando dice que comen impúdicamente. Muchas veces ellos no toman en cuenta la esencia de lo que es la cena del Señor. Lo toman como pretexto y licencia para seguir viviendo en el libertinaje. Ellos muchas veces en el libro de Corintios se emborrachaban solamente, ¿verdad? Mientras los hombres o los prójimos pasaban constantemente por hambre y por sed. Y esto nos está hablando, hermanos, de un egoísmo que tenían arraigado en su corazón, que es una manifestación bien clara también de la apostasía. Están viendo primeramente por llenarse ellos, ojo, no espiritualmente, físicamente, llenarse físicamente, satisfacer los deseos primeramente de su carne, sin pensar en los hermanos que tal vez están en necesidad. Entonces dice que comen impúdicamente, y en tercer lugar, se apacientan a sí mismos. Y con este tercer punto, hermanos, del primer ejemplo que estamos viendo, todos los ejemplos hacen referencia a 5 alegorías que el autor está haciendo en cuanto a la naturaleza. Podemos ver que los mismos apóstatas en ese tiempo, incluso en nuestros tiempos, no solamente han logrado introducirse encubiertamente a la iglesia, no solamente han tomado a lo mejor posiciones como en un ministerio de decán, de seguridad, de evangelismo, sino que también han escalado hasta llegar a ser obispos, pastores de la iglesia, y es por eso que no cumplen con el gran mandato que tienen todos los pastores en 1 de Pedro capítulo 5 versículos del 2 al 5. Aquí vemos en 1 de Pedro 5 del 2 al 5 la clara instrucción que tienen los pastores hacia la iglesia. Dice la palabra de Dios: apacentad ¿a quiénes? Apacentad a la grey de Dios que está, se da cuenta, entre vosotros. Fíjense cómo no solamente les dice que la apacienten, también dice que cuiden de ella. Después dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino también como un ánimo pronto. Mientras este texto, ¿verdad?, de 1 de Pedro, hermanos, nos está anunciando que el pastor tiene que apacentar a la grey, nos damos cuenta que en Judas capítulo 12, los pastores, ¿verdad?, que ya habían ocupado esta posición de liderazgo, no se preocupaban realmente por cuidar del rebaño. No hay una preocupación genuina dentro de sus corazones. No hay un interés real de saber cómo están cada una de las ovejas que tienen, que Dios, ¿verdad?, tiene dentro de su iglesia. Ellos buscan solamente, como veíamos hace unos momentos, satisfacer sus necesidades. Esa es su prioridad número 1. Y ojo, amado hermano y hermana, yo te lo estoy diciendo con mucho cuidado y temor en mi corazón. Tienes que probar, tienes que orar mucho al Señor y empezar a reconocer si perteneces a una iglesia en donde el pastor realmente es un pastor puesto por Dios o fue un pastor que se puso a sí mismo. Es un pastor que cumple a lo mejor con todas las características del apóstata. Bueno, aquí te está diciendo en primer lugar que comen impúdicamente la Santa Cena, ¿verdad?, del Señor. No la toma de una manera seria, ¿verdad? No le da el respeto y la reverencia que se tiene que hacer. En segundo lugar, no busca suplir las necesidades espirituales de la iglesia, no está al pendiente, sino que siempre es ver por sí mismo. ¿Qué necesita el pastor? ¿Qué quiere el pastor? Todos están para servirle al pastor. Y hermanos, sabemos que la ecuación espiritual es que el pastor está para servir a la iglesia.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 en adelante. Dios ha llamado al pastor a apacentar primeramente a la grey de Dios y no a sí mismos. Entonces vemos la primer alegoría, hermanos, que el autor está haciendo en cuanto a la apostasía, utilizando ejemplos naturales. Qué hermoso, ¿verdad? Primero vimos entonces estas manchas en vuestros ágapes. Dice que son como rocas escondidas que comen impúdicamente, y en tercer lugar se apacientan a sí mismos. En segundo lugar, ahí también lo van a ver en la filmina, y dice aquí en nuestra presentación, la segunda metáfora o alegoría, ¿verdad? Hace referencia al versículo que son como nubes sin agua. Son como nubes sin agua que son arrastrados por los vientos. Y esta alegoría, hermanos, también es muy especial, ¿verdad? Yo recuerdo les voy a contar una anécdota, hace como 3 semanas, 4 semanas antes de salir de vacaciones. Recuerdo que fuimos al IMSS allá a compartir, ¿verdad?, el evangelio, y yo vi que afuera estaba un señor con su sombrero, ¿verdad?, sus botas. Me acerqué a él, le quería predicar el evangelio, y él me decía que tenía una depresión muy grande en su corazón, que se sentía triste en esos momentos. El primer motivo era porque su esposa estaba dentro del hospital, estaba pasando por un problema de cáncer de mama, ¿verdad? Y se le había acrecentado la situación, y el IMSS, pues bueno, no le respondía como él quisiese, ¿verdad? O le hubiera querido que le respondieran. Pero en segundo lugar, él decía, lo peor es que no tengo los medios, ¿verdad?, para poder solventar los gastos muchas veces de los tratamientos. Y él me decía, yo me dedico al campo, ¿verdad? Yo me dedico a la siembra y a la cosecha. Y él me dijo que desde hace unos años para acá, hace el año pasado, ¿verdad?, en el 2023 y en el 2022, pasó algo bien curioso en Querétaro. Pasaba, ¿verdad?, que ellos sembraban de acuerdo a las estaciones del año. Ellos veían después de la siembra que se empezaban a acercar las nubes, y esto genera emoción en el corazón del que trabaja en el campo, muchas veces seguridad, porque la nube que llega, ¿verdad?, uno lo puede ver y dice, yo con el color de las nubes, con el olor que empieza a brotar el campo y el viento, me puedo dar cuenta que la lluvia es inminente sobre mi siembra. Pero últimamente ha pasado que yo calculo, ¿verdad?, los tiempos, volteo a ver las nubes, las veo cargadas de agua, pero ellas simplemente pasan de largo. ¿Qué quiere decir? Que esto crea una desilusión muy fuerte en sus corazones. Son como nubes de agua, queridos hermanos, los apóstatas, y más los que ocupan lugares como los maestros y los pastores dentro de las iglesias. Los falsos maestros pueden prometer muchísimo, hermanos. Ustedes lo ven y están esperando la lluvia, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que nunca llegó la lluvia, no sueltan ni una sola gota. Y por el contrario, todo esto resulta en una desilusión que es muchas veces muy fuerte en nuestros corazones. Vean lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 14. También habla acerca de esta metáfora, de esta alegoría. Proverbios 25, 14 dice, como nubes y viento sin lluvia, ¿se dan cuenta? Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de una falsa liberalidad. Dice nuestro texto esta noche que son como nubes sin agua, que son llevados de aquí para allá por los vientos. Prometen mucho, hermanos, pero al final no pueden culminar absolutamente nada. Y es por eso que la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque muchas veces ponemos toda nuestra confianza, ¿verdad?, en un ser humano que sabemos que tarde o temprano nadie es perfecto, ¿verdad? Puede desilusionarnos, a lo mejor puede traicionarnos, pero es peor cuando nosotros ponemos toda nuestra admiración y respeto en un pastor,
porque puede ser, ¿verdad?, que cumpla con el perfil de la apostasía y al final nunca llegue el agua espiritual que muchos están esperando. Y cuando no llega, es por eso que empieza también el tropezadero, así le decimos, ¿verdad?, dentro de las iglesias. Se tropiezan los congregantes, se tropiezan, ¿verdad?, del liderazgo, se tropiezan porque hay una gran desilusión dentro de sus vidas. Vamos a ver la tercera metáfora. Nos dice que los apóstatas y los falsos maestros no solamente son como manchas en los ágapes, no solamente son como nubes sin agua. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que son como árboles otoñales. Y fíjate las características que tienen estos árboles otoñales. En primer lugar, dice que no tienen fruto, que son 2 veces muertos y que son también desarraigados. Son árboles, ¿verdad?, que hace una referencia que están al fin del otoño, donde ya no están dando nada de fruto, que son muertos 2 veces y que por lo tanto son desarraigados. Ahora bien, los árboles, amados hermanos, mueren 2 veces dentro de su vida. La primera es cuando el árbol se seca, ¿verdad? Y la segunda muerte, se podría decir, es cuando se arrancan de raíz. Cuando todavía está la raíz, muchas veces, aunque el árbol por afuera se puede notar totalmente seco, bueno, muchas veces puede caer la lluvia o tú con una plantita por afuera la puedes ver seca y tú crees que ya la diste por perdida, pero llega tu esposa y te dice, no, échale agua, ¿verdad? Y va a empezar a florecer otra vez. Bueno, muchas veces podemos llegar y a pesar de que esté seca por afuera y le damos los cuidados, muchas hojas vuelven a reverdecer. Bueno, aquí se libran, se podría decir, de la segunda muerte los árboles, pero en este caso estos apóstatas no solamente están secos por afuera, sino que en algún momento van a pasar por la segunda muerte, que es el ser desarraigados, ser totalmente separados. El trigo de la cizaña estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, eran como lobos rapaces. Cuando se abre el libro de la vida, del bien, ¿verdad? Y los que se hayan inscrito en el libro de la vida y los que no, ¿verdad?, fueron enviados al lago de fuego. Bueno, hermanos, de esta misma forma entonces, estos farsantes nunca, escúchenme bien, nunca recibieron el agua de la gracia por medio de la palabra de Dios y la predicación del evangelio. Vean lo que dice Mateo capítulo 15, es bien interesante esta alegoría. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 13. Mateo, capítulo 15, y vamos a leer, yo les voy a leer la versión de las Américas en el versículo 13, es bien interesante, dice, pero él contestó, el Señor Jesucristo dijo, toda planta, fíjense muy bien, que mi Padre Celestial no haya plantado, que dice la palabra de Dios, será entonces desarraigada. Es muy clara la palabra de nuestro Señor. Dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, entonces van a ser desarraigados. Hermanos, es cuestión de tiempo. La paga por su pecado, ¿verdad?, es la muerte espiritual, ¿verdad?, una muerte de condenación, pero también, ¿verdad?, dentro de la vida terrenal y física en la cual nos desarrollamos, un apóstata no puede durar mucho tiempo dentro de la iglesia. A la luz de la Biblia lo podemos ver. A lo mejor sí un par de años, a lo mejor un buen tiempo también considerable, pero un apóstata no puede estar tanto tiempo bajo la luz que es la palabra de Dios, el evangelio y la iglesia. ¿Por qué? Porque la luz muchas veces expone cómo está tu corazón. La predicación de la palabra expone cómo está tu vida y un apóstata no aguanta de una manera prolongada el ser confrontado de esta manera. El creyente, por el otro lado, sí, porque tiene al Espíritu Santo y cuando la palabra de Dios te confronta, ¿verdad?, y te desafía, bueno, el Espíritu Santo te ayuda para poder sentir tu corazón a lo mejor arrepentido y querer vivir una vida que le agrade a Dios.
Pero en este caso, los apóstatas no son así. El apóstata, cuando es confrontado con la palabra y con el evangelio, se siente incómodo, no se arrepienten y de esta forma terminan abandonando también sus filas. Bueno, hermanos, así son los apóstatas, son como árboles que no tienen fruto, como dice aquí, que mueren 2 veces por dentro y por fuera y que de esta forma también son sacados. El desarraigo, hermanos, no nos toca a nosotros. Hay una frase que me gusta mucho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. No es nuestro papel estar tratando de sacar a los apóstatas. Eso es algo que Dios va a traer a la luz, en donde la iglesia se puede dar cuenta, ¿verdad? Y de esta forma Dios se va a encargar de esta obra. Pero sí debemos de ser conscientes que debemos de estar con mucho cuidado tratando de ver cuántos estamos en peligro conviviendo con personas que no tienen temor de nuestro Dios. Bien, vamos a ver la cuarta metáfora, vamos a ir avanzando en esta noche dentro del estudio, la cuarta alegoría que se utiliza, y dice ahí Judas en el versículo 13, que son también como fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Aquí encontramos entonces nuestra cuarta alegoría, son fieras ondas del mar, que literalmente espuman su propia vergüenza. Esto, ¿qué quiere decir, hermanos? Es muy, muy interesante esta analogía también, porque científicamente hablando, ¿verdad? La espuma que sale cuando una ola del mar choca, ¿verdad? O después de haber roto la corriente fuerte por abajo del agua, la espuma que se hace es de romper algas, ¿verdad? Que ese rompimiento de las algas y la liberación de sus componentes con el choque del agua y de la corriente crean este resultado en el exterior que muchas veces resulta no solamente en mostrar los componentes químicos de las algas, sino que también muchas veces funciona para llevar hasta la orilla todo lo tóxico y lo sucio que puede estar dentro del mar. En la espuma es donde se nota. Por eso dice aquí que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y esto va muy de acuerdo a lo que encontramos también dentro de la palabra, por ejemplo, con el libro de Santiago. El libro de Santiago dice que por sus frutos se van a conocer las personas, por sus frutos lo conoceréis. Con la vida práctica es como tú te das cuenta si una persona tiene temor o no tiene temor de Dios. Y los apóstatas, hermanos, aunque se meten encubiertamente, aunque son también expertos en imitar una conducta cristiana, tarde o temprano van a ser demostradas sus conductas erróneas que provienen desde el corazón. Vean lo que dice Isaías, por ejemplo. Este versículo es importantísimo. Isaías capítulo 57, versículos del 20 al 21, se van a dar cuenta de esta verdad de la cual estamos hablando. Isaías capítulo 57, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: pero los impíos, ¿se dan cuenta? Los impíos son como el mar en tempestad. Dice en primer lugar que no pueden estarse quietos, y en segundo lugar, vean lo que hace: sus aguas arrojan, ¿verdad?, cieno, y arrojan también lodo. Es lo mismo que está diciendo Judas. Estos mismos apóstatas son los mismos impíos que no pueden estar quietos y que sus aguas simplemente arrojan lo malo, ¿verdad?, lo podrido que muchas veces está el corazón. Y esta es una característica también muy importante para todos nosotros. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el púlpito solamente expone los corazones. Hay muchos que anhelan el púlpito, ¿verdad? Y hay muchos que pueden tener una intención correcta, en donde por medio de la preparación teológica, el llamado también de parte de Dios y una relación íntima con Él, muchas veces Dios les concede la gracia de poder estar en un púlpito dentro de las iglesias,
Y la mayor parte de las veces estos hombres tienen temor de Dios, tienen temor de interpretar bien las Sagradas Escrituras, pero aquel que ha subido al liderazgo o al pastorado por medio de métodos ilícitos o no íntegros, debemos de saber que el púlpito solamente va a exponer el corazón de los pastores o de los líderes. Tarde o temprano, hermanos, son fieras ondas del mar, pero que van a espumar, van a manifestar la propia vergüenza que tienen también en su corazón. Y la quinta metáfora, ya para ir cerrando el estudio de esta noche, hermanos, la quinta ejemplo que utiliza Judas con respecto a la naturaleza para entender a los apóstatas, dice en el versículo 13, ¿verdad?, de Judas, que son también como estrellas errantes. Son como estrellas errantes para las cuales, también dice, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Podemos ver las características de estas estrellas errantes. Ahí en la Filmina dice en primer lugar que traen condenación y en segundo lugar dice que no cumplen con su función. Fíjense muy bien, hermanos, dentro de la creación del mundo, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, dice el libro de Job que él conoce el nombre de cada una de las estrellas y todas las estrellas obedecen a su creador. Es decir, que las estrellas se mueven en su órbita según así Dios lo haya señalado. Pero hay una estrella en particular que seguro usted la conoce, es esta estrella que nosotros la ubicamos como una estrella fugaz. Y estas estrellas tienen una peculiaridad, no se sujetan a ninguna ley y es por eso que andan también de arriba para abajo. Es como si no tuvieran un amo que les dijera qué hacer. No tienen temor, ¿verdad? No tienen una ley que los gobierne, no se sujetan a lo que Dios creó. Bueno, a las estrellas que está haciendo referencia el autor es a esta estrella fugaz, las cuales no se sujetan a ninguna ley. Ahora, las estrellas, dentro de todo el estudio bíblico, hermanos, tienen una función que es elemental, que es guiar a la grey. Es guiar a la iglesia para orientarse. Tú ves los ejemplos de las estrellas en la Biblia y siempre sirvieron para orientar a los personajes bíblicos, a los que estaban en las navegaciones dentro del mar. Las estrellas se utilizaban para saber si ibas al norte, si ibas al sur o para saber si estabas perdido. Los magos que nos cuenta el libro de Mateo, para ir a ver al Señor Jesucristo fue por medio de una estrella también que estaba en el cielo. Ellas eran grandes estudiosos, eran astrónomos, astrólogos, conocían las alineaciones y muchas veces las estrellas funcionaban como guías. Pero en este caso, hermanos, no. Pueden haber maestros y pastores que pueden lucir como estrellas, pero que lamentablemente no se sujetan a la palabra del Señor. Predican lo que quieren, sacan textos fuera de contexto para un mero pretexto y de esta forma manipular a la iglesia. Y hermanos, si esto lo logran, ¿verdad?, dentro de la vida de una iglesia o de un creyente, la vida de los creyentes está en un peligro muy, muy fuerte. También el Señor Jesucristo habló en su ministerio terrenal y decía que son como ciegos guiando a otros ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, bueno, los dos van a terminar en el camino de muerte. Y es por eso, hermanos, la gran importancia de ir estudiando estas 5 alegorías que encontramos en estos versículos. 5 alegorías que Judas utiliza la naturaleza. ¿Qué mayor ejemplo, hermanos, podríamos tener que la naturaleza para entender la advertencia que hoy en esta noche tenemos todos nosotros delante de sus pantallas y de nuestras Biblias también? Gracias al Señor porque nos permite estudiar las características de los apóstatas y que Dios nos libre de caer en uno de sus engaños. Y si tú estás dentro de una iglesia en donde te has dado cuenta que el pastor no se sujeta a la palabra de Dios, hermano, yo te podría decir
salte de esa iglesia y busca un lugar en donde se predique la sana doctrina, porque tu vida está en mucho peligro. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan mucha paz.